pues el viernes hay que entregar el PDM resuelto y además el viernes es el examen corto, ¿verdad? Entonces hoy como es costumbre, vamos a hacer los ejercicios de nivel 2 que pues yo les había dejado para toda esta sección. Ahí vamos a irlos resolviendo y pues si tienen dudas, nada más me interrumpen o levantan la mano en el Zoom, como sea, y pues atendemos las dudas. Entonces, sin más que decir, vamos a empezar a resolver los ejercicios. Ahí ven mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí ven mi pantalla? ¿Cómo? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, de hecho, estos ejercicios los había hecho yo para un examen, por eso tienen esto aquí. Entonces, vamos a hacer estos ejercicios. Son sencillos, pero pues se las traen un poco. Tienen ahí unos toques. Entonces, vamos a hacer este primero que dice, una bobina toroidal está formada por n vueltas y tiene una sección transversal cuadrada de lado h. Los radios interiores y exteriores son A y B respectivamente. A, suponga que hay una corriente I circulando por el alambre, calcule el flujo magnético en el interior del toroide. Y B, pues, dado ciertos datos, este valor de inductancia para la bobina, estas dimensiones de área transversal y pues estas dimensiones de el radio que hay desde el centro del toroide hasta pues cada uno de los lados del toroide son estos valores. Voy a nada más aquí hacer una corrección numérica que es importante y es que este A vale 4. Ese A vale 4. Voy a hacerlo ahí, entonces si quiere lo apuntan por ahí que este valor es 4 centímetros. Una corrección. Ok, entonces ya recordando esa corrección, con eso vamos a calcular el número de vueltas n para la segunda parte. Entonces la primera parte lo que me piden es calcule el flujo magnético en el interior del toroide. Y vea que todo está en términos de variables, entonces voy a trabajarlo pues en variables. Vean que tenemos el n, tenemos el a, el b, tenemos el lado del cuadrado del toroide. Entonces, tenemos todo. Entonces voy a pasarme aquí a mi hoja en blanco y voy a empezar pues dibujando el toroide por si alguien no se lo imagina. El toroide es una espiral así cuadrada, como así redondo, pero como una especie de dona. No sé si tal vez mi dibujo lo hizo ver. Si yo lo veo desde arriba, se va a ver así, ¿verdad? Si yo lo veo como en isométrico, esto es cuadrado, por eso le dices como ese dibujo así. Vamos a ver cómo lo dibujo. Digamos, como que esto sea un cuadrado y esa vuelta se repite muchas veces. Entonces forma como una especie de círculo. Como si yo lo cortara a la mitad, se vería así. Así. Y aquí pues son como muchos cuadrados. Si yo lo viera desde arriba, esto está lleno así como cuadrados. Si lo viera desde arriba, y si le hiciera un corte como a la mitad para que se vea, se note más que cada uno de estos lados es como cuadrado. Entonces, eso es un toroide, como una dona y pues como una dona cuadrada, digamos de área cuadrada. Entonces, lo primero, para encontrar el flujo, hay que encontrar el campo magnético. Entonces, ahora que hice esos dibujos bien feos, pero representativos, voy a hacer un dibujo de un círculo como para ver el toroide desde arriba. Así, así. Imagínense lo que es. Toda esta área es igual. Imagínense que son dos círculos. Entonces, si yo hago ley de Ampere, lo que aprendimos en el capítulo 2, ¿verdad? Y hago un área cerrada circular justo aquí, así, en el centro del toroide. Vamos a que me quede más centrada, tal vez como así. Vean que si yo veo esto como de ahí, el mismo corte transversal, esto es un cuadrado así,
y aquí como por el centro pasa esa área circular. Dibujarlo en azul. Así. Entonces, si lo notan, la corriente que pasa encerrada por digamos, como haciéndole suma a esta parte así. La única corriente que pasa encerrada en la trayectoria circular es la corriente que puede ir pues, en esta dirección, digamos. ¿Lo ven? Entonces, según la ley de Ampère, sería trayectoria cerrada del campo magnético es igual a nu sub 0 por la corriente encerrada. Y aquí vean que si yo hago la trayectoria, que estoy encerrando solo una espira, o sea, solo hay una corriente encerrada. Si ya lo hago alrededor de todo el círculo, están n corrientes encerradas. Entonces, hago el campo magnético por 2πr, una vez que integro cerrado, esto es constante porque ese círculo va a ser constante, dentro de ese círculo va a ser constante, y esto va a ser igual a nu sub 0 por n por i. Es decir, el campo magnético dentro del toroide es nu sub 0 por n por i entre 2πr. Y así ya saqué el campo magnético que hay dentro del toroide. Ahora, con el campo magnético dentro del toroide, voy a obtener el flujo magnético. Entonces, si se acuerdan, el flujo magnético sería igual a la integral de campo magnético producto punto el área. Como el campo magnético es perpendicular al área, pues este producto punto es un coseno. Y vean que no es lo mismo, pues el flujo magnético justo en esta parte que pues en esta parte, ¿verdad? Porque está más lejos del centro, que sería este. ¿Ven? No es lo mismo aquí que el campo magnético, digamos, aquí, o que el campo magnético hasta aquí. Entre más grande haga ese círculo, más pequeño es el campo magnético. Entonces, esta integral quedaría B por el diferencial de área, pero como la altura sí es siempre la misma, pero esta distancia es la que es diferente, entonces este diferencial de área lo puedo cambiar por un altura, que sería h, por un dr. Voy a ingresar al... Ahora sí, entonces el flujo magnético sería igual a la integral de nu sub 0 por n por i entre 2πr por h de r. Y finalmente, el flujo magnético sería, voy a ponerlo por este lado mejor. Flujo magnético sería igual a nu sub 0 sale, n sale, i sale, sale el 2pi, sale el h, y me queda la integral de r sobre r. ¿Y a cuáles límites hay que integrar? Bueno, se supone que de aquí hasta aquí hay a, y de aquí hasta el final del radio hay b. Entonces hay que integrar desde a hasta b. Y pues si integro eso me da nu sub 0 por n por i por h entre 2pi por logaritmo de b sobre a. Y ahí tengo el flujo magnético, que era lo que me pedían en el punto A. Con el flujo magnético, que sería pues toda esta cantidad, voy a borrarlo un momento y luego lo vuelvo a poner, dice, calculo el flujo, ya tenemos 5 puntos, y luego vean que luego le dicen si la inductancia de dicha bobina debe ser 0.18 milihenrios y debe tener las siguientes dimensiones. Reitero la corrección que hay que hacer, ¿verdad? Este es 4 centímetros. Calcule el número de vueltas n necesarias, redondea el número más cercano. Entonces, ahora teníamos de la respuesta anterior que el flujo era igual a nu sub 0 por n por i por h entre 2pi logaritmo de b entre a. Y si se acuerdan, había una ecuación que me decía que la inductancia era igual al flujo entre la corriente. Entonces significa que la inductancia es nu sub 0 por n por h entre 2pi logaritmo de b sobre a.
Y recuerden que la inductancia siempre tiene que quedar en términos de solo variables físicas de mi elemento, ya que quedan en términos de, pues, la altura, pues, las dimensiones hacia el radio, el 2pi, el n, o sea, no depende ni de la corriente ni de ninguna otra variable que no sean variables físicas o constantes del elemento. Entonces ahora sí tengo la inductancia y pues este valor me lo están dando en este inciso, la inductancia, entonces pues solo me queda hacer despejar n, y n sería igual a L por 2pi entre ñu sub 0 por h por logaritmo de b entre a. Y eso sería simplemente despejar. Vale mencionar que a uno le están dando el área, que dice que son 4 centímetros cuadrados, me parece. Entonces, si es un cuadrado, ¿verdad? Entonces el lado debería ser, vamos a ver si son centímetros cuadrados, entonces el lado debería ser 2 centímetros. Este es h. Ponerlo con otras variables para que no se confunda. Esto es área, ¿verdad? Y entonces esto sería h, 2 centímetros. Ok, y ahora sí, vean que teníamos el b, el a, el h, el l, y pues tenemos todo para calcular el n. Ese dato numérico no lo tengo aquí, entonces voy a calcularlo. Hacerlo así. Entonces sería el n, sería la inductancia, que sería 0.18 exponencial a menos 3 por 2pi entre ñu sub 0 por h, que son 2 centímetros, por logaritmo natural de b, que sería 6 centímetros entre 4. Y eso me da alrededor de, si no me equivoco, ¿verdad? Si los datos numéricos los metí correctamente, 11.983,84 vueltas. Profe, Adelante. ahí dice la inductancia es igual al flujo entre I. Ajá. ¿Y dónde queda? Ah, ya vi. El I sí, la verdad. Sí, este I es esta misma I. Es que la puse minúscula para ser congruente con el libro, digamos, con las ecuaciones del libro, pero es la misma corriente. Entonces nada más se la quité, digamos. Ya vi. Estaba viendo que dónde era que había quedado, pues ya vi. Sí, normalmente eso es lo que se hace. Se obtiene el flujo y el flujo siempre va a depender de la corriente, ¿verdad? Entonces, casi siempre que cuando uno obtiene la inductancia nada más se la quita. Ok, quedó claro este ejercicio. Tenía sus trucos ahí, ¿verdad? Por eso me gusta. ¿Todo bien? Entonces, ok, voy a seguir con el siguiente. Voy a continuar con el siguiente porque son bastantillos. Entonces, voy a cerrar aquí y voy a volver aquí. Entonces, vean que ahora me dice, si un inductor con forma de solenoide tiene de 420 vueltas y una longitud de 16 centímetros, ese es el inductor, nada más. Luego me dice, una rapidez uniforme y disminución de la corriente 0,421 amperes entre segundo a través del inductor induce una FEM de 175 microvolts. ¿Cuál es el radio del solenoide? Entonces me dan unas vueltas, me dan la longitud del solenoide y luego me dan el cambio en la corriente y me dan que este cambio en la corriente provoca esta FEM. Vean que esto es un cambio en la corriente pues, lineal. Y luego me preguntan cuál es el radio del solenoide. Entonces, pues también tiene sus trucos. Entonces voy a apuntar aquí los datos que tenemos. Tenemos n igual 420 vueltas. Tenemos L igual 0,16 metros. Y tenemos que el cambio en la corriente en el tiempo es igual a 0,421 amperes entre segundo. Entonces parto del campo magnético dentro de un solenoide,
que pues si lo tomamos como ideal, ¿verdad? Como en todos los ejercicios que vamos a hacer, el campo magnético del solenoide sería este. Vean que no lo puedo calcular porque no tengo el valor de la corriente. Por otro lado, sabemos que la FEM inducida en un inductor es igual a menos L del cambio en la corriente. Y este dato lo tenemos, este cambio en la corriente la tenemos, entonces podemos despejar L. Entonces yo despejo L y me queda la FEM en magnitud entre el cambio en la corriente es igual a L. Y esto sería a la FEM que me están dando, que es otro dato que no lo apunté por aquí, que nos lo dieron. Era 175 microvolts. Entonces, 175 microvolts entre 0,421 amperes entre segundo. Y eso me da la inductancia, que eso sería... Voy a ponerle a este L minúscula para que no se confunda el largo con la inductancia. Y ahora tengo 175 exponencial a menos 6 dividido entre 0.421. Y eso me da 415 microhenrios. 416 microhenrios. Ahora ya tengo la inductancia. Entonces, ahora que tengo la inductancia, ¿en qué se relaciona con el campo magnético? Bueno, recuerden que el flujo sería B producto punto del área, como esto es constante y el área del solenoide también pues es constante. Eso es igual nada más a nu sub 0 por N por I entre L por pi por R cuadrado, y R sería el radio del solenoide. Ven que esto es el área. Y después se acuerdan que la inductancia es igual al flujo entre la corriente. Y eso sería igual a, pues, quitarle la corriente aquí. Entonces la inductancia es igual a nu sub 0 por N entre L por pi por R cuadrado. Y vean que este valor de inductancia ya lo hemos calculado. Entonces aquí solo me queda, pues, con los datos que tengo, despejar R. Entonces, esta ecuación más este otro dato me va a dar 3 en 3. Sería, despejando R, sería R es igual a L por L entre nu sub 0 por N por pi y todo esto en raíz. Y pues voy a calcular ese dato. Si no dejé nada botado, el dato correcto debería ser por L, que es 0.16 entre constante que sería nu sub 0 por 420 por pi. Y ese R me dio 0,2 metros, es decir, 20 centímetros. Lindísimo. Y este sería el resultado. Entonces lo ven, este ejercicio también es tuanis porque usa casi todas las ecuaciones con las que inicia el capítulo 4. Y obtenemos el radio. ¿Preguntas? Ok, genial. Entonces voy a continuar con el siguiente ejercicio, que es uno, creo que es el más rudo de este capítulo 4 que te puedes encontrar, que sería este circuito. Dice, se tiene el circuito RL de la figura 1 donde el interruptor, el cual inicialmente está abierto, se cierra en t igual 0. Determine la corriente en el inductor en función del tiempo y ve la corriente que pasa por el interruptor, la corriente en el inductor en la A y la corriente en el interruptor en la B. Y vean que es función del tiempo, entonces tiene que quedar en términos de t. Este circuito es lo más difícil que se va a encontrar en física 3, digamos, de circuitos con inductores. No creo que ya se encuentre algo más difícil que esto. Y realmente tampoco es difícil. Nada más que no podemos aplicar las ecuaciones tal y como las vimos en clase porque este circuito no es un circuito clásico de una fuente, una R y un inductor. Y pues por la configuración en que está este circuito no podemos reducir
el sistema con paralelos ni resistencias en serie. Hay que sacar las ecuaciones en bruto y después resolver la ecuación diferencial. Si alguien no ha llevado ecuaciones diferenciales, igual con el conocimiento que vimos, ahora lo muestro cómo se puede resolver este ejercicio. Entonces, para hacerlo más fácil, voy a traérmelo aquí. Por eso amo Paint, por poder hacer todas estas cosas fácilmente. Y voy a volver a ocultar eso. Entonces este es el ejercicio. Ahí tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, aquí hay que hacer un fuerte recuerdo de ecuaciones de circuitos y lo último que vieron en física 2. Entonces, ¿se acuerdan? Había método de nodos y método de mallas de Kirchhoff. Entonces uno aquí hacía pues una malla, ¿verdad? Una malla aquí y uno hacía otra malla aquí. Entonces esta malla, esto tiene más menos, esto tiene más menos y esto tiene más menos. ¿Por qué sé? Porque es un elemento pasivo y la corriente en los elementos pasivos va del más al menos y este va así, pues porque me lo están diciendo. Y en los elementos activos la corriente va del menos al más. Y luego este también va más menos y este va más menos por este mismo movimiento de la corriente. Entonces ahora sí, ya que planteé todas las direcciones, ya está sencillísimo de montar las ecuaciones. Lo primero que hay que hacer sería 5 es igual a I1 por 50 ohms, que sería aquí, esta caída de tensión, ley de Ohm, es esta tensión VR1, es igual a I1 por 50. Y esto más la caída de tensión en este otro, que sería I1 menos I2, porque vean que a este le pasa la corriente 1 por arriba y la corriente 2 le pasa por abajo, por eso se restan, por 100. Ahí tenemos la primera ecuación. La segunda ecuación sería este otro lado de la malla, que sería, salgo por el más, entonces lo voy a poner aquí igual, I1 menos I2 por 100 es igual a I2 por 50 y más UL, que sería este UL. Ahorita lo cambio a UL. Entonces ya tengo estas dos ecuaciones. Entonces con esta primera ecuación, ponerle 1, voy a despejar I1 en términos de I2. Entonces me quedaría 5 es igual a I1 por 50 más 100 menos I2 por 100. Por lo tanto, I1 sería 5 más I2 por 100 entre 150. Entonces sería igual a I1. Ahora sí, que tengo esta nueva ecuación que le voy a poner asterisco rojo de nombre. La inserto aquí, en esta de aquí. Y eso va a hacer que la ecuación se convierta en la siguiente. Sería 5 más I2 por 100 entre 150 menos I2, todo esto multiplicado por 100, es igual a I2 por 50 más UL. Empiezo a liberar aquí, hacer factor común de todos los I2 que tengo, ¿lo ven? Y me queda, por un lado me queda 5 por 100 entre 150 más I2 por 100 cuadrado entre 150 menos I2 por 100 menos I2 por 50 es igual a UL. Y vean que este tiene I2, este tiene I2, este tiene, aquí es menos. Y aquí este también tiene I2. Entonces me queda 5 por 100 entre 150 más I2 por 100 al cuadrado entre 150 menos 100 menos 50. Y me va a traer UL este lado, menos UL es igual a 0. Entonces, voy a resolver estas constantes y luego hago el truco
con el cual, sin saber ecuaciones diferenciales, uno podría resolver este ejercicio. Y voy a resolver esto. Esto me va a dar en 5% en 350, son creo que 3,3. Voy a hacerlo mejor con la cálculo. 5% en 350 son 3,3 más I2 por todo esto de aquí adentro son 100 al cuadrado en 350 menos 100 menos 50. Y todo esto me da menos 83,33 menos L entre DI dt, que era lo mismo que UL, ¿verdad? Es igual a 0. ¿Todos me siguieron hasta aquí o alguien se perdió? Ok, buenísimo. Entonces, si ya llegan a esta ecuación, vean lo interesante con esta ecuación. Voy a borrar todo y voy a escribir esta ecuación otra vez aquí. 3,3 menos 83,3 por I menos L por D de I de dt. Esa es la ecuación que tengo ahí. Y voy a dejarlo ahí. Y voy a irme a mi resumen que yo les había entregado en mediación para que veamos una ecuación. Muy interesante. Ya estoy buscando el documento, un momento. Ok. Entonces, si recuerdan al inicio, vean que la ecuación a la que llegamos, que está, voy a copiarla aquí. Ok. Entonces, vean que esa ecuación que tenemos tiene exactamente la misma forma que la ecuación diferencial que resolvimos en el caso general. Vean, tiene algo que es constante, ¿lo ven? Algo que es constante. Tienen una corriente que es I, que es la variable, multiplicado por otra constante, en este caso es R, pero en este caso es 83,3, menos L por la derivada de la corriente. ¿Ven? La ecuación a la que llegamos tiene exactamente la misma forma que la ecuación que se plantea en el ejemplo 1. Y que yo les dije que a ciegas me creyeran que la solución a esto tiene esta forma. Es decir, tiene esta forma, la corriente. Entonces, si hago una analogía entre esta ecuación a la que llegué y la ecuación base que me enseñaron en el puro inicio del capítulo, me doy cuenta que entonces de fijo la solución a esta ecuación diferencial tiene la misma forma porque tiene todos los componentes iguales. Entonces la forma sería I es igual a la FEM entre R, que en este caso la FEM sería 3,3 entre R, que en este caso sería 83,3 por 1 menos E a la menos RT entre L, que sería menos 83,3 entre L, que serían 50 milihenrios por T. Y ahí está lista la ecuación. Si yo pues termino esto, ven que esto es en el tiempo, ¿verdad? Esto sería 3,3 dividido entre 83,3. Son 0,04 por 1 menos E a la menos 83,3 T entre 50 milis. Y pues podría también calcular esto. Es más, voy a calcularlo para que sea una respuesta bien completa. Recuerden que tau L es igual a L entre R. Y eso sería igual a 50 exponencial a menos 3 entre ese R que sería 83,3. Ese tau L es
6 por 10 a la menos 4 segundos. Entonces esto queda a T entre 6 por 10 a la menos 4. Y aquí tienen la fórmula de la corriente del inductor. Sin saber ecuaciones diferenciales, simplemente teniendo intuición. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, buenísimo. Entonces, así obtendrían la corriente que pasa por el inductor. Es decir, si se acuerdan de circuitos, aquí había una corriente I1 y aquí había una corriente I2. Y vean que la corriente I2 pasa por el inductor. Entonces, de fijo, esto es I2. Todo esto. I2 depende del tiempo. Y la pregunta 2 dice la corriente que pasa por el interruptor en función del tiempo. Y vean que justo la corriente que pasa por el interruptor es I1. Entonces la siguiente pregunta sería nada más contestar cuánto vale I1. Y se acuerdan que había una ecuación que yo le había puesto asterisco rojo. Bueno, esa ecuación es la que se necesita para resolver esta. Esa ecuación de asterisco rojo era I1 es igual a 5 entre 150 más I2 por 100. Vamos a escribirlo más bonito, así. Esa es la ecuación de I1. Y como ya tenemos I2, I1 nada más va a ser 5 entre 150 son 0,033 más 100 entre 150 por 0,04, 0,026 por 1 menos e a la t entre 6 por 10 a menos 4. Y esa sería la fórmula de I1. Que pues como depende de I2, I2 cambia en el tiempo, I1 pues también cambia en el tiempo. Y así se resuelve este ejercicio. ¿Preguntas? Profe, la corriente en función del tiempo es, o sea, la misma que sacamos de la ecuación diferencial. Exacto. Si se acuerda, esta fórmula, este era I2 y este era de I2 por la malla que hicimos. Entonces, vea que esto es una ecuación que depende de la derivada, entonces es una ecuación diferencial que tiene exactamente la misma forma que la que resolvimos al inicio. Entonces, de fijo la solución tiene la misma forma. Así funcionan las ecuaciones diferenciales. Nada más pues las constantes son pues diferentes. Vamos. Y la I1, no entendí eso. Y acuérdese que cuando hicimos una ecuación aquí en la malla, habíamos llegado a esta ecuación de asterisco, que la hemos utilizado para llegar después a esta. Una vez que ya uno tiene I2, vea que I1 es un valor constante que es 5 entre 150 más I2 por 100 entre 150. O sea, es una constante más esta función que ya la tenemos. Entonces al final vea que la respuesta queda una constante más una función. Listo. Ok. ¿Todo bien hasta acá entonces? ¿Alguien más tiene alguna duda? Ok. Entonces ya les dije, este es el ejercicio más difícil que uno se puede encontrar de este capítulo. Tampoco es tan difícil, pues tal vez si uno se acuerda de conceptos de circuitos, si no se acuerda, entonces tal vez es un problema. Por eso lo hago aquí, para que al menos darles un empujón a esas memorias. Y les enseño cómo resolverlo sin saber ecuaciones diferenciales. Entonces, ese era pues el ejercicio. Voy a hacer ahora los otros dos ejercicios. Ya este era el último del capítulo 4. Ven que tuve más del capítulo 4 porque tenía como más carnita de donde sacar cosas distintas, que tienen trucos, que al final es pues lo que yo quiero, que nadie se vaya en los trucos y pues si no se saben algo, vayan y lo estudien.
Vamos a hacer el siguiente ejercicio nivel 2, que es, sería, ese lo puse en el capítulo 5, pero en el capítulo 5 venía tanto el ejercicio nivel 2 del capítulo 5 como el ejercicio nivel 2 del capítulo 6. Entonces vamos a hacerlo. Creo que ese me lo voy a llevar aquí también. Listo. Entonces dice, se tiene un circuito de un filtro pasabanda conectado a una antena, un radio, donde se capta una señal. Modelando la antena como una fuente de corriente alterna, se tiene que la fuente es Vin es igual a 5 seno de 2pi por 101.9 por 10 a la 6 T. Y eso en volts. Si R es igual a 8 ohms y la capacitancia es de 50 picofaradios, A determine cuál debe ser la inductancia del filtro para que el radio pueda sintonizar la señal con la máxima corriente en la resistencia. B, dibuje el diagrama fasorial para este caso. Y ahí le pongo qué es lo que tiene que dibujar en el diagrama fasorial. BIN, BC, BL y BUR. Ahora, quiere cambiar su inductancia por un valor de 20 microhenrios. ¿Cuál va a ser la magnitud de la corriente máxima y el desfase de la corriente con la fuente? Y luego dibuje el diagrama fasorial para este caso y otra vez les marco qué es lo que tiene que venir el diagrama fasorial. Entonces, esto que dice filtro pasabanda es nada más pues conocimiento, que les dije que un circuito RLC se le decía filtro pasabanda también. Entonces ya con esto lo único que me está diciendo, esto es un circuito RLC. Y esto de la antena es también pura trama para decirnos que esta es la señal que entraba. Digámosle que está como ambientado en un sistema de radio, eso es lo que quiere decir. Luego dice, determine cuál debe ser la inductancia del filtro para que el radio pueda sintonizar la señal con máxima corriente en la resistencia. Entonces, la máxima corriente en la resistencia implica que el circuito esté en resonancia, implica que VL sea igual a VC, implica que la frecuencia de resonancia tiene que ser igual a esta frecuencia. Todo eso implica esta palabra que diga para sintonizar la señal con la máxima corriente en la resistencia. Es decir, que esta sea mi frecuencia de resonancia. Entonces, si me acuerdo de la ecuación de frecuencia de resonancia, era frecuencia de resonancia F sub 0 es igual a 1 sobre 2pi por L entre C. Y vean que esa frecuencia FO es esta sección de aquí nada más. Por 2pi sería W. ¿Se acuerdan que siempre en las ecuaciones sería, aquí lo que va es W, o sea, todo esto es W. Entonces, W es igual a 2pi por F. Entonces significa que F es esta parte de aquí. Entonces, con esta fórmula podemos encontrar el L, que es lo que me están pidiendo, y despejar C. Entonces, si hago eso, perdón, tengo C y despejo L, más bien. Si hago eso, pues nada más sería L es igual a 1 sobre 2pi F al cuadrado, 2pi al cuadrado, vamos a ver, por C. Creo que sería así el despeje. Vamos a ver, es el 2pi pasa para allá, el 2pi se eleva al cuadrado, todo se eleva al cuadrado, queda el L y queda el C. Ok, sí, así está despejado, bien, me parece. Y pues vean que el C lo tengo, aquí está, y pues el FO lo tengo, que es este 101.9 por 10 a la 6. Entonces al final esto hace que mi inductancia me dé un valor de 4,88 por 10 a la menos 8 henrios. Listo. Entonces esta pregunta, vean qué fácil que era. Lo difícil era saber qué es lo que me están preguntando. Siempre en el capítulo 5 lo difícil es reconocer cosas y saber qué me están preguntando, igual que en el capítulo 6. Vean que aquí nunca hay integrales ni nada loco ahí, como en el capítulo anterior, que sí había como integrales y cosas con derivadas. Entonces ya tenemos la primera. Dice, dibuje el diagrama fasorial. Entonces, para dibujar el diagrama fasorial,
uno pues necesita saber cuánto vale VR, cuánto vale VIN, cuánto vale VL y cuánto vale VC. Para poderlo dibujar bien, si no, pues solo lo dibujaría a ojo, ¿verdad? Y pues la idea es dibujarlo bien. Entonces, como me dicen que la corriente es máxima en la resistencia y que está en resonancia, de fijo, ya sabemos que VIN, todos estos son máximos, ¿verdad? Max, max, max y max. VIN máximo ya sabemos que es 5, porque es el que viene aquí, ¿lo ven? Y como está en resonancia, VR es igual a VIN, entonces este también es 5. De una vez, así a puro concepto. Luego me falta VL máximo y VC máximo. Eso no los puedo sacar a menos de que saque la corriente máxima. La corriente máxima sería igual a 5 volts entre Z. Y Z sería igual a la raíz de R cuadrado más XL menos XC, todo esto cuadrado. Pues vean que todos los datos los tengo. Ya podría calcular esa R. Esa I máxima. Esa I máxima. Vamos a calcularla solo para que no nos quede a medias. Esa I máxima sería 5 entre la raíz de R, que sería 8 al cuadrado, más, entre paréntesis, XL, que sería 2pi, 2. Ah, ya sé, más sencillo, sí, cierto. Sí, cierto. Acuérdese que como estamos en resonancia, ni siquiera lo tengo que calcular. Yo sé que XL es igual a XC en resonancia. Entonces esto se cancela. Entonces la corriente máxima es 5 entre R, que sería 5 entre 8. Y eso es igual a 5 dividido entre 8. Son 0,625 amperes. Pudieron ponerse a calcularlo y les va a dar lo mismo. Pero pues como sé que estoy en resonancia, sé que se da esto, entonces pues se cancela. Y la corriente máxima sería solo entre la resistencia. Entonces aquí está la corriente máxima. Y ahora sí, ¿se acuerdan? XL sería igual a la corriente máxima por, no, perdón, VL. VL sería igual a la VL máximo, sería igual a la corriente máximo por XL. Y eso me va a dar alrededor de 18,749 ohms. Y si saco VC máximo, me va a dar igual. Entonces ahora sí que tengo los valores máximos de todo, ya puedo dibujar el diagrama fasorial bien hecho. El diagrama fasorial bien hecho, voy a darle borrar a todo. Sería así. Están mis ejes, ¿verdad? Sería pues aquí en rojo es VR igual 5 volts. Del mismo tamaño y en la misma dirección está, bueno, imagínense que está uno encima del otro, ¿verdad? Igual a VIN máximo. Y pues voy a dibujar este. Y vean que esto vale 5 y el otro vale a 18. Entonces esta flecha debería ser al menos notablemente más grande. Y decir pues que así. Y VC vendría siendo del mismo tamaño, pero en dirección opuesta. Y aquí puedo decir que VC máximo es igual a VL máximo. Y es igual a, ¿cuánto había dicho? 18,749 volts. Y ahí está el diagrama fasorial, digamos, dibujado. No a escala, pero al menos presenta todos los datos que debería tener un diagrama fasorial, como los valores máximos y pues los ángulos. Como está en resonancia, por eso sé que VR está en la misma dirección de VIN y pues por toda la teoría que ya hemos estudiado, sé que los otros están a 90 grados de VR. VL y VC. Y ahí está el diagrama fasorial. Si vean que el desfase es de 0 grados entre la fuente y la corriente, ¿verdad?
¿Preguntas? Profe, ¿cómo sé que está en resonancia? Porque en el caso anterior me decían para sintonizar la máxima corriente en la resistencia. Entonces, al decirnos eso, nos están diciendo que está en resonancia. Porque si la máxima corriente pasa por la resistencia, significa que significa que VL se cancela con VC, significa que XL se cancela con XC, que son de la misma magnitud. Y pues ya con eso, ya sabemos que está en resonancia. Pues sí. Ok. Y estar en resonancia implicaba todo esto, ¿verdad? Que la fuente estuviera en la misma dirección de la resistencia, que el desfase fuera cero, que estos sean iguales en direcciones opuestas. Y pues listo. Luego, en la siguiente pregunta, en esta, me dicen, ahora quiero cambiar su inductancia por un valor de 20 microhenrios. ¿Cuál va a ser la magnitud de la corriente máxima y el desfase de la corriente con la fuente? Entonces ahora me dicen, elimine esa capacitancia que usted le conectó y póngale esta otra. Y encuentre la magnitud de la corriente máxima y el desfase de la corriente con la fuente. Entonces, para encontrar la corriente máxima, sería igual al V máximo entre Z. Y eso sería 5 entre raíz de R cuadrado más VL menos VC. Perdón, XL menos XC al cuadrado. Y vean que ahora esto no lo puedo anular como en el caso anterior, porque ya no me están diciendo que está en resonancia. De hecho, ya me están cambiando totalmente el valor a 20 microhenrios, cuando antes me había dado 4,88 por 10 a la menos 8 henrios. Entonces, imagínense, subimos casi 3 magnitudes diferentes. Casi 1000 veces lo subimos, entonces de fijo se va a cambiar. Y entonces esto sería igual a 5 entre la raíz pues de 8 al cuadrado más W por L sería igual a 2pi por 101.9 exponencial a 6 por el L, que serían 20 exponencial a menos 6. Entonces esto me daría que esto sería 12.805 ohms y 1 sobre omega c sería igual a 1 sobre 2pi. La capacitancia, que serían 50 exponencial a menos 9. Y esta, imagínense, esto me está dando 0,03. Vamos a ver si, a ver si todo está bien. Sí, me parece que sí. 0,03 ohms. Vean qué diferencia. Con solo ver esto, ya sé que ahora el circuito va a ser totalmente inductivo, porque vean lo alto que es esta reactancia inductiva, vean lo baja que es esta reactancia capacitiva. Entonces esto es como 12.805 más 0,03. 12.805. Y todo esto al cuadrado. Entonces de fijo la corriente máxima, si resuelvo eso, me va a dar, vamos a ver, voy a volver a calcular este, es que no me quedo como muy, no quedé muy contento con ese dato. Creo que lo estoy metiendo mal, voy a calcular otra vez. 1 sobre 2pi por 101.9 exponencial a 6 por este pico serían 50 exponencial a la menos 12. Ah, sí, había errado eso, había puesto por 10 a la menos 9, pero por 10 a la menos 12 es 31,23. Igual sigue siendo ridículamente más grande este que este. Entonces igual el circuito es totalmente inductivo. Y si hago este cálculo, ahora más bien con 31,23, la corriente máxima me da 3,9 por 10 a menos 4 amperes. Y esa es la magnitud de la corriente máxima
Ya la tengo y me falta ahora el desfase de la corriente con la fuente. El desfase voy a calcularlo, voy a ahorrar ya este diagrama fasorial. Y el desfase, si se acuerdan, se calcula tangente a la menos 1 de XL menos XC entre R. Y si meto esos mismos datos, me va a dar aproximadamente 90, me parece. Entonces 1805 menos 31.23 entre 8 me va a dar 89,99 grados, es decir, un desfase de aproximadamente 90 grados con respecto a la corriente. Y la última pregunta. Bueno, ¿alguien tiene dudas aquí en esta pregunta? Ok, listo. Entonces, ya tenemos este. Y ahora la última pregunta es dibuje el diagrama fasorial. Entonces, voy a dibujar mi diagrama fasorial así. Voy a dibujar VR, que tengo que sacar las magnitudes antes de poder dibujarlo. Entonces, VR era igual, VR máximo es igual a I máximo por R. V in máximo es igual a 5. VL máximo es igual a, ya lo voy a calcular, y VC máximo es igual a. Entonces, este lo calculo de una vez, sería esta corriente por la resistencia. Son 3.9 potencial a la menos 4 por 8, son 3.12 por 10 a la menos 3. 3,12 milivolts. Este VIN es 5 volts. VL máximo sería, pues, XL por la corriente máxima, sería 12.805 por 3.9 exponencial a la menos 4. Y antes de que le dé clic, les voy a decir, vale aproximadamente 5 volts. Ya les voy a explicar por qué. Y vale aproximadamente 5 volts después de meterlo a la calculadora. Y VC sería pues 31.23 por 3.9 exponencial a menos 4. Son 1 milivolt. 10 milivolts, perdón. 10 milivolts aproximadamente. Entonces, ¿cómo dibujaría este diagrama fasorial? Entonces, de fijo, vean la diferencia de las magnitudes. Esto está en milivolts. Este son 10. Esto me quedó muy feo. 10 milivolts, 3 milivolts, y estos son 5 volts y 5 volts. Entonces, para que se hagan una idea de las magnitudes, esto es como que esté así. Voy a dibujar en rosado VR, o sea, como algo así. Ahí muy chiquitito, para ese lado. Voy a dibujar VC, que sería hacia abajo, muy chiquitito, a 90 grados de VR. Y luego VL lo dibujo así de grande, porque son 5 volts. Lo hice, no esta escala, pero le hice parecido a escala. Aquí hay 5 volts, aquí hay 0,312 y aquí hay 0, no, aquí hay 0,0300, para escribirlo ahí. 0,00312 y aquí hay 0,01. Esto es UL, esto es UR, VL es este es VC. Y me falta dibujar la fuente, que sería el Pitágoras de VR y pues VL menos VC, pero vean que es 5 volts menos algo muy, muy, muy pequeño. Entonces es como despreciable. Y si se acuerdan, el ángulo mediado 90, entonces es fijo que la fuente va así. Sería VIN máximo, máximo, máximo y máximo. Y pues el diagrama fasorial quedaría así. Qué raro, ¿verdad? Pero así pues sería completo. ¿Preguntas? Ok. Entonces vean que
¿Se acuerdan que al inicio les dije que el circuito era totalmente inductivo? Vean por qué es totalmente inductivo. Toda la energía de la fuente se está quedando en el inductor. Nada está llegando a la resistencia casi y nada está llegando al capacitor. Vean que la corriente máxima es súper baja. A comparación del caso anterior que eran 0,6 amperes, me parece, algo así. Ahora es pues alrededor de 0,3 miliamperes. Entonces, así estaría listo este ejercicio. ¿Alguien tiene dudas de este ejercicio? Ok, buenísimo. Ahí lo repasan. Si sintieron que no entendieron absolutamente nada, es porque les falta repasar mucho el capítulo 5. Este ejercicio es puede ser lo más difícil que se puede encontrar en el capítulo 5. No he revisado todos los ejercicios, pero sí, pues tiene demasiados conceptos teóricos y hay que calcularlo casi que todo para poderlo lograr. Este ejercicio también lo puse en un examen. De hecho, a la gente no le fue muy bien, pero más que todo porque no calcularon esto. Solo lo hicieron pues a ojo y así no se hacen los diagramas fasoriales. Bien hechos, ¿verdad? Hay que saberse cuánto valen cada uno de los fasores en magnitud máxima al menos. Bueno, ese sería todo este ejercicio. Nos falta un último ejercicio que es del capítulo 6, que pues no voy a negar lo que se parece mucho al que les tocó en los PMs, pero bueno, pues no voy a ser tan cruel y no lo voy a dejar ahí al aire. Entonces vamos a resolverlo y con eso terminamos hoy. Entonces tenemos este que dice, pues, espérense, aquí. El campo magnético de una onda electromagnética en el vacío está oscilando en dirección J y el vector de Poynting apunta en dirección menos I. El campo magnético está dado por la ecuación B, dependiendo de X y de T, es igual a B máximo coseno de KX menos omega T, donde B máximo es 15 microteslas y omega es igual a 2,7 por 10 a la 15 radianes entre segundos. X está en metros y T está en segundos. ¿Cuál es la dirección de propagación de la onda y justifique? Bueno, la onda sabemos que se desplaza en dirección menos I porque el vector de Poynting apunta en dirección menos I. Entonces, por eso la onda se desplaza en esa dirección. Recordamos que el vector de Poynting es el vector que apunta hacia donde se lleva la potencia de la onda y esa apunta hacia donde se mueve la onda, hacia donde va la velocidad de la onda. Entonces es lo mismo, la dirección de la onda que la dirección del vector de Poynting. Entonces ahí está justificado y hacia dónde, que es menos I. Luego me dicen determine la longitud de onda. La longitud de onda entre 2pi entre la longitud de onda es igual a K. Y K, vean que me lo están dando. Ah, no me lo están dando, me hace falta K. Entonces, yo doy, pero tengo omega. Omega es igual a 2,7 por 10 a la 15 radianes. 3 segundos. ¿Cuánto es la frecuencia? Omega es igual a 2pi por f. Entonces, f es igual a omega entre 2pi. Entonces, la frecuencia sería 2,7 por 10 a la 15 radianes en 3 segundos sobre 2pi. Es decir, la frecuencia es igual a... Aquí hice la calculadora. Aquí está. Sería 2,7 exponencial a 15 entre 2pi. Eso es igual a 4,30 por 10 a la 14 Hz. Ahora sí, con la frecuencia puedo sacar la longitud de onda. Porque si me acuerdo, longitud de onda por frecuencia es igual a la velocidad de la luz. Entonces, la longitud de onda es la velocidad de la luz entre la frecuencia. Y eso sería, pues, utilizando el número correcto, que sería, pues, la constante 28 de la calculadora, entre 4,3 exponencial a la 14, son
6,97 por 10 a la menos 7 metros, es decir, 697 nanómetros. Ahí, a ver, ¿a qué color corresponde esa longitud de onda? Pregunta ahí para los que estén escuchando. Como entre los colores rojizos, por ahí. Está bien, muy bien, entre los colores rojos. De hecho, ya llegando muy cercano a lo que hemos dicho que era infrarrojo, que empezamos a contar a partir de 780 según mi persona. Referencias de metrología, mejor dicho. Y ese es un color rojo. Ahora sí, ya que tengo la longitud de onda, ya puedo encontrar el... Ah, ya lo que me pedían era la longitud de onda nada más. Pero pues ya podría encontrar K, que lo voy a calcular de una vez, que sería 2pi entre lambda. K sería 2pi entre 697 exponencial a menos 9. Y este número K es 90,1463 metros. La menos 1. 90,4613. Es un número muy grande. Casi siempre los números de onda son números muy grandes. Bueno, están relacionadas a la longitud de onda, inversamente. Entonces, obviamente, si la longitud de onda es muy pequeña, K es muy grande. ¿Para qué encontré K? Para la siguiente pregunta. Dice, determine la función de campo eléctrico en el tiempo y su dirección. Justifique. Entonces, sabemos que la fórmula de un campo eléctrico es dada por un E máximo. Y pues, como esto es un coseno y tiene que estar en la misma fase que la onda, entonces también sería un coseno de kx menos omega t. ¿Cuál sería la dirección? Bueno, si el campo magnético oscila en menos j, es decir, el campo magnético va hacia abajo y la onda va hacia menos i, aquí va la onda, aquí va el campo. Ustedes se acuerdan que E cruz B tiene que dar S. Entonces, la única forma en que el campo apuntando hacia abajo y el S apuntando hacia la menos i, la única forma de que E cruz B me dé S sería que E apunte hacia menos K. ¿Cómo así? Hacia menos K. Porque vean que si yo hago menos K cruz menos J, me va a dar menos I. Entonces, por eso sé que el campo eléctrico va a apuntar en menos K. ¿Cómo se escribe eso justificadamente? Se sabe que la dirección del vector de Poynting es igual a E cruz B, y si B es menos J y el vector de Poynting es menos I, la única solución que existe a este producto cruz es que E apunte en menos K. Es la única solución que hay, no puede haber ningún otro. Entonces, por eso apunte en menos K. Entonces, ya sabemos que esto va aquí en menos K. Y pues nos falta encontrar el K este, ya lo tengo, es este mismo K, ¿verdad? Entonces no lo voy a volver a escribir, pero es este mismo K, hay que saberlo para poder escribir la ecuación, solo puede quedar en términos de X y de T, ¿verdad? Que son las variables, todo lo demás tenemos que conocerlo. El omega ya lo conocemos también, que es este mismo omega, ¿verdad? Se comparten para el campo magnético y el campo eléctrico, y solo me falta el E máximo, que nosotros sabemos que el E máximo es el campo magnético máximo por C. El campo magnético es menos 15, perdón, 15 microteslas, sería 15 por la velocidad de la luz, 15 microteslas. Y el campo eléctrico tendría un valor de 4.496,89 volts entre metro. Y ahora sí, escribiendo la ecuación completa, sería E dependiendo de X, T, sería igual a 4.496,89 coseno de 901463 X menos 2, voy a borrar esto en azul. 2,7 por 10 a la 15 T en dirección menos K.
Ahora sí, esta es la fórmula completa de un campo eléctrico. De hecho, esta fórmula de campo magnético estaba incompleta porque vean que no sabemos cuántos K, tuvimos que adivinarlo. Cuando ya sabemos cuántos K, ya podemos, pues, completar la ecuación de la onda. Esta ya es una ecuación de onda completa porque tiene todas sus características y únicamente sus variables. O más bien, tiene todas sus características y la función está en función de sus variables. ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Entonces voy a darle borrar. Y vamos a encontrar ahora la D. Voy por esta, la D. Encuentra la función de S y el valor de ese promedio. La función de S la podemos encontrar con E cruz B entre ñu sub 0. Es decir, S sería igual a E máximo por B máximo entre ñu sub 0 por coseno cuadrado de kx menos omega t. Este omega es el mismo que hemos seguido jalando de todas las ecuaciones porque eso se mantiene para hacer la misma onda y pues lo único que habría que calcular es la magnitud máxima, que sería igual a, y esto va en dirección menos i, que esto sería igual a 15 exponencial a menos 6 por el E máximo, que eran, ¿me pueden decir cuánto era el E máximo? ¿Alguien lo apuntó por ahí? Bueno, no importa, puedo volver a sacar. Bueno, al final todo este valor de S me tiene que dar 5.000, 5,36, así. Ajá, 5,37 por 10 a la 4 coseno cuadrado de kx menos omega t en dirección menos i. Esta sería la fórmula del S total. Y esto tiene unidad de watts entre metro cuadrado, ¿verdad? Y pues recuerden que este K habría que haber puesto el valor que pusimos y este omega habría que haber puesto este valor para que esté correcto, ¿verdad? Que solo puede quedar en términos de X7. Y ese sería el S. El S prom, recuerden que es el promedio de esta onda, pero como esta onda es un coseno cuadrado, el promedio es el valor máximo dividido entre 2. Entonces eso sería 2,68 por 10 a la 4 watts entre metro cuadrado. Y ese sería el S prom. Listo. ¿Preguntas? Ok. Falta el último ejercicio. ¿Qué dice? Bueno, el último inciso. Si la onda incide sobre una superficie cuadrada de 2 centímetros por 2 centímetros, la cual es 35% reflectiva, determine la presión sobre la superficie. Vean que me están pidiendo presión. Si se acuerdan, la fórmula para un valor en medio de 0 y 100% reflectivo era S prom, la presión es igual a S prom entre C por 1 más F, donde F era el porcentaje de reflectividad. ¿Se acuerdan? Eso lo había explicado en clase. Y vean que de una vez me da la presión. Yo no necesito esta área para nada. Entonces, ¿para qué está ahí? Era una trampa. Perdón, perdón por ser así, soy muy malo, pero a veces vale la pena para saber si saben qué están haciendo. Entonces, esta área no está haciendo absolutamente nada. Si me hubieran pedido la fuerza, en ese caso, yo sé que la presión es igual a fuerza entre área. Entonces, con esta área hubiera podido sacar esa fuerza, pero no me la están pidiendo, me están pidiendo la presión. Entonces, esa área está ahí como un dato extra, innecesario. Si hago ese cálculo y pongo aquí 0,35, obtengo aproximadamente que la presión sería 1 más 0,35 por... ¿cuánto me va a darle ese prom? ¿No se acuerdan? 2,63
1.78 por 10 a la 4. Gracias. Entonces esto sería 1,35, que sería pues esta suma aquí, por, ¿me lo puedo repetir otra vez? 5, no, era 2, 2.68 por 10 a la 4. por 10 a la 4, y todo esto entre C. Entonces la presión es aproximadamente... La presión es aproximadamente 1,21 por 10 a la menos 4 pascales, o también se puede decir 1,21 por 10 a la menos 4 newton entre metro cuadrado. Listo. Y ahí pues terminan todos los ejercicios. ¿Cómo lo vieron? ¿Se sienten preparados para los exámenes? Con la No es parte de complicado, circuitos, pero es saber qué hacer, digamos. Ok. La cosa es... Sí, hay que estudiar mucho teoría, por eso no sé si tal vez se notó o no, es parte de lo que quería, que las clases fueran más empleadas hacia lo teórico, hacia cosas que pues no vienen tan explícitas en el libro. Ejercicios, vean que pues más allá de despejar no hice cosas difíciles, ¿verdad? Para el tema 5 y 6. Y como mencionaba el compañero, que era el que estaba diciendo algo de los circuitos. sí, que es que son como muy mañosos, que es como de saber qué cosas implican qué, pero ya por conocimiento de uno. Sí, por eso hay que estudiar mucho. Estudie mucho teoría, por eso le soy tan necio haciendo esos resúmenes, que son cansados, yo sé, pero eso es la mejor forma de yo saber que ustedes leen. Hay que leer. Esta teoría es muy, ya estamos llegando a lo más avanzado, imagínense. Ustedes empezaron en física 1 con caída libre y cosas de 1600, ¿verdad? Imagínense, cosas de la época de Newton, que era por el año 1600. Y ahora estamos viendo cosas que se probaron por primera vez en 1800 algo. O sea, imagínense cuánto hemos avanzado en la historia de la física. Entonces, este conocimiento, hay que tener muy fijos los conceptos previos de todo lo que han visto en física. Y pues vean que esto en términos matemáticos no es difícil, porque si esto se preguntara difícil en términos matemáticos, habría que ver la materia desde otro enfoque, un poco más complicado. Eso se ve en cursos de electromagnetismo. Principalmente en la gente eléctrica lo ve en electromagnetismo 1, una pincelada, esto otra vez, una pincelada un poquito más complicada, pero si alguna vez logran llevar electromagnetismo 2, que pues en su momento yo lo llevé, es uno de los cursos más chivas que hay. Esto se ve bien complicado, o sea, se ve fasores mezclados con ondas electromagnéticas. Puf, así vuela la cabeza, imagínense. Fasores con ondas electromagnéticas. Pero ahí se las dejo picando. Esto es nada más una pincelada de lo que realmente es estudiar ondas electromagnéticas. Estudia mucha teoría. Ese es el último consejo. Y pues con esto terminamos hoy. Muchas gracias. Y pues si tienen alguna duda, es el momento. Si no, pues pueden retirarse. Gracias, profe. Es como avanzar casi 100 años por semestre, ya lo dijo Edgar. Gracias, profe. Pase buena Muchas tarde. gracias. Gracias, profe. A ustedes profe. igual. Disfruten. Gracias, profe. Nos Aprovechen vemos. el cafecito. Bueno, profe, pura vida. Ok, pura vida. Qué rico el café.